Hemos quedado en cómo implementar este sistema multitarea, en qué técnicas íbamos a utilizar para poder lograr la concurrencia. ¿Cómo podemos lograr esto? Y la respuesta es utilizando ciertas técnicas de programación, como por ejemplo las máquinas de estados y las interrupciones. ¿Qué cosa es una máquina de estados? Lo que vamos a hacer nosotros es modelar cada tarea que tengamos que realizar como una máquina de estados. Una máquina de estados es básicamente un modelo, una abstracción computacional, una forma de concebir o modelar algo. En este caso vamos a modelar la tarea como una máquina de estados, y una máquina de estados se caracteriza por tener estados y por tener alguna función de transición entre ellos, ¿correcto? Y las interrupciones nos van a permitir cambiar los estados, conmutar entre los estados de cada máquina. Si la máquina está en un estado 1 y ocurre una interrupción por timer, pasará al estado 2. En este caso específico veremos que la función de transición entre estados será básicamente el tiempo. Pero vamos a ver esto en un ejemplo. Tenemos aquí por ejemplo la tarea de hacer un blink a un LED, es decir, encenderlo y apagarlo cada 100 milisegundos. Entonces, si nosotros modelamos esta tarea de encender y apagar un LED como una máquina de estados, vamos a darnos cuenta que la máquina poseería dos estados. Simple, porque el LED está encendido o estará apagado. Solamente puede tener esos dos estados, encendido o apagado. Entonces, ¿cuál sería la función de transición que determina que pases de un estado al otro estado? Básicamente sería el tiempo transcurrido. Como queremos nosotros que pasen 100 milisegundos o que se mantenga 100 milisegundos prendido y 100 milisegundos apagado. Si el LED se encuentra encendido, en el estado encendido, nos preguntamos, ¿pasaron 100 milisegundos? Si la respuesta es sí, entonces lo que tenemos que hacer es apagar el LED y automáticamente irnos al estado apagado. Luego preguntarnos, ¿no? En el estado apagado, ¿han pasado 100 milisegundos? Si la respuesta es sí, pues tenemos que encender el LED, ¿no? Como estaba apagado, ahora lo encendemos. Y ahora otra vez se encuentra en el estado encendido. Mientras no pasen esos 100 milisegundos, no va a haber ninguna transición de estados. Se va a quedar en el estado. Por lo tanto, cuando la respuesta es no, cuando aún no ha pasado ese tiempo, uno se mantiene en el mismo estado, ¿no? Pues bien, esta es la tarea más simple de modelar como una máquina de estados. Luego veremos que podemos implementar muchas más tareas como máquinas de estados, pero vamos a comenzar con esta de aquí. Este es el modelo abstracto, y ahora lo que tenemos que hacer es pasar este modelo a un código de programación. Para ello vamos a irnos aquí y vamos a ver el primer programa. Lo primero que tenemos que decir es definir en cuánto tiempo va a haber esa transición. En este caso vamos a hacer que el LED parpadee cada 200 milisegundos. Como 200 es una variable fija, podemos definirla como un const int. Este const int quiere decir que estamos definiendo la variable t1 como un número entero que va a ser de solo lectura. Es decir, que este t1 nunca lo voy a variar en mi programa. Podríamos usar por supuesto un nichidefine, un macros, para poder definir lo mismo. Tienes esas dos opciones. Después, esta variable volatile unsigned int time 1 es la variable que va a ser actualizada dentro de la interrupción. Esta variable va a tener la cuenta, porque nosotros tenemos que contar hasta 200. ¿Y por qué es volátil? Porque las variables que van a ser modificadas dentro de una interrupción tienen que ser de tipo volátil. Eso tenemos que recordarlo. Luego, lógicamente el pin 13 es la salida, el LED. También, como es de solamente lectura y no va a ser modificado, se puede definir como un const int. Igualmente los estados, tenemos dos estados, encendido o apagado. Estos dos estados se le asignan unos números que no van a variar,
porque el programa va a ir conmutando del estado encendido al estado apagado. Y también se definen como variables de solo lectura, no van a ser modificados dentro del programa. Y por supuesto esta variable estado LED, esta sí, este es un char, puede ser int también, no hay problema aquí, no, en este caso no había problema, podía ser const int, unsigned int, perdón, en vez de char, int. Y esta variable estado LED 1 es la que va a guardar el estado actual en donde se encuentra. Como les dije, solo puedes tener dos estados, estado LED 1 encendido o si no, estado LED 2 apagado. Entonces, como pongo el estado LED 1 encendido, quiere decir que está tomando el valor 1 al inicio, pero dentro del programa va a ir variando de estado encendido a apagado, es decir, de 1 a 2. Bien, las cabeceras de las funciones. Esta es la función que controla qué cosa tienes que hacer mientras estás en el estado mientras estás controlando los LEDs. En encender LED 1 es una función que va a contener pin digital write 13 high. En apagar es una función simple también que va a contener digital write en 13 low, el pin. Inicializar LED es básicamente la función que va a ir dentro del void loop, que va a definir vamos a ver qué va a definir inicializar LED va a definir como salida digital, ¿no? Con pin mode, y también el estado inicial, ¿no? Lo voy a encender al inicio. Correcto, entonces inicializar LED lo que va a hacer es definir el pin 13 como en salida digital. Después void controlar LED 1 encendido es la función que controla qué cosa tienes que hacer cuando el LED está encendido. Es decir, va a ir preguntándose si ha pasado el tiempo de 200 milisegundos, y si es que ha pasado, pues lo que tienes que hacer es, si estás encendido, tienes que apagar el LED y pasar al siguiente estado. Igualito, la función void controlar estado LED 1 apagado es una función que va a controlar qué cosa va a hacer el programa mientras el LED está en estado apagado. Recuerden, aquí lo que va a hacer es también ir contando el tiempo hasta que pasen 200 milisegundos. Cuando ya haya pasado eso, si estaba apagado, tienes que encender el LED y pasar al estado encendido. Básicamente esas son las cabeceras de las funciones. Encender digital write, lo enciende, inicializar LED, lo inicializa, pin como salida digital. Y por supuesto el controlar estado LED es la función más importante, es la que va a controlar el estado de LED, ¿no? Siempre se implementa esta máquina de estados como una estructura switch case, eso siempre tiene que quedar claro. Switch case, en donde vamos a preguntarnos en qué estado se encuentra el estado de LED. ¿En qué estado se encuentra? Esta variable, recuerden, ¿no? Estado LED. Esta era la variable que habíamos definido arriba. Si esta variable toma el valor de estado LED 1 encendido, lo que tengo que proceder a hacer es ejecutar la función relacionada a ese estado, con este LED 1 encendido. Y cuando está apagado tenemos que ejecutar la función correspondiente a cuando el LED está apagado. Y como ya vimos, cuando el LED está apagado, mientras estás en este estado, simplemente tienes que ir verificando el timer cuando llegó a 0, ¿no? Porque va a ir decrementándose la cuenta de 200, 199 hasta llegar a 0. Cuando llega a 0 quiere decir que ya pasaron 200 milisegundos. Entonces lo que tienes que hacer es encender el LED porque estaba apagado, pasar al siguiente estado, ¿no? Y también resetear el T1 para volver a inicializar la cuenta. Este proceso se mantiene igual para controlar estado LED 1 encendido. Vamos a decrementando el contador time 1 hasta que llega a 0, porque se decrementó de 200 hasta 0. Entonces, si estaba encendido, apagamos el LED y pasamos al estado LED apagado. Es igual.
Ahora, ¿cómo se decrementa esta variable, no? Porque nosotros time1 dijimos que es una variable que se va decrementando de 200 hasta 0. Pues esta variable es decrementada gracias a la configuración del timer 0 del Arduino. El timer 0 básicamente es un periférico que se encuentra dentro del microcontrolador ATmega328 y en este caso ha sido configurado en modo CTC, Clear Timer on Compare Match, y utilizando interrupciones. Está seteado para interrumpir cada 1 milisegundo, ¿sí? Una base de tiempo de 1 milisegundo. ¿Y por qué no lo hacemos cada 200? Porque lo que pretendemos es utilizar una técnica llamada de soft timer, es decir, un hardware timer, un timer que se encuentra en hardware, va a ser utilizado para generar más timers, ¿no? Eso es porque vamos a hacer más tareas más adelante. Pero quédense con la idea de que el timer está configurado para 1 milisegundo. Por lo tanto, tengo que contabilizar una cuenta, ¿no?, de 200 milisegundos, y eso lo voy a hacer en la rutina de servicio de interrupción aquí. En la rutina de servicio de interrupción nos vamos a preguntar siempre, ¿no? Recuerden que siempre el programa o Arduino entra en esta rutina de servicio de interrupción cada 1 milisegundo, porque el timer ha sido configurado para interrumpir cada 1 milisegundo. Entonces, cada 1 milisegundo nos preguntamos por la variable time1. ¿Llegó a 0? Si no ha llegado a 0, entonces decrementamos la variable time1. Recuerden que time1 está igualado a 200 al inicio. Time1. Entonces, fíjense que que vamos a ir decrementando cada milisegundo, entras a esta rutina de servicio de interrupción y vas decrementando la variable time1 hasta que llegue a 0, lógicamente. Y por eso aquí en los programas, cuando controlábamos el estado, verificábamos, llegó a 0 realmente, entonces reseteamos y apagamos el LED, ¿no? Volvemos a inicializar la cuenta. De esa manera es como trabaja este sistema, a base de interrupciones y de máquinas de estados. Ustedes pueden probar este código y, por ejemplo, nos vamos a Proteus. Vamos a simular de nuevo. Y como pueden ver, se logra el tiempo deseado, ¿no? 200 milisegundos. Ahora, en el siguiente tutorial veremos cómo ejecutar otra tarea. Vamos a poner otro LED que parpadea a otra frecuencia y van a ver que no va a interferir con esta primera tarea. En este tutorial nos quedamos y continuamos con el siguiente.